Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la calle Espaillat, número 86, en esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. Hoy tenemos un tema bastante interesante y es un tema para culminar durante todo lo que hemos hablado durante el mes de abril. Hemos hablado de Jesucristo, el Salvador, de la vida de Jesucristo, de la obra de Cristo. Y hoy el tema que voy a tratar es la obra redentora de Cristo. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? Antes, déjeme comunicar la vida de la iglesia. Nos reunimos los domingos desde las 9 de la mañana con nuestra escuela bíblica y a las 11 nuestro servicio de acción de gracias. También nos reunimos los martes y jueves a las 7 de la noche, martes verdades bíblicas y jueves servicio de alabanza y adoración. Y los jóvenes se reúnen los sábados a partir de las 5:30 de la tarde. Gloria al Señor. También los sábados estamos teniendo matutinos desde las 6:30 de la mañana. Así que nuestras puertas están abiertas esos días. Bien, vamos a entrar en materia. La obra redentora de Cristo. Para eso vamos a tener una lectura, una cita bíblica que se encuentra en Colosenses capítulo 1, el versículo 20, del 19 al 22. Colosenses 1, del 19 al 22. Dice así: porque agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de la cruz. Por medio de él, repito, ya sea las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y aunque nosotros antes estabais alejados, vosotros estabais alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él nos ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santo, sin mancha e irreprensible delante de Él. Eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Eso es lo que hizo la obra redentora de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, veámoslo desde una perspectiva más amplia. El hombre peca, el hombre desobedece a Dios, el hombre falla delante de Dios, desobedeciendo la ley de Dios. ¿Y qué sucede? Que al desobedecer a Dios se aleja del Señor y por lo tanto hay una muerte espiritual, y más adelante el hombre percibiría lo que es la muerte física, pero sobre todo la muerte espiritual, que es el alejamiento que sufre el hombre al no estar en Dios. Por eso al nacer los hombres, desde que cometen pecado, son separados, son alejados de Dios y por sus pecados serán juzgados. Entonces, los hombres le pertenecen al pecado de ahí en adelante, como dice Romanos 7:14, que dice que nosotros sabemos que la ley es espiritual, pero esa segunda parte es la que nos interesa. Pablo dice: mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí está. Yo fui vendido al pecado. Por el pecado de Adán, esa consecuencia la heredamos los seres humanos y nuestra condición natural es ahora, alejados de Dios, nuestra condición natural es buscar satisfacer lo que no agrada al Señor, porque Dios ya no habita en nosotros. Entonces, esa es la condición del hombre. Ahora, y surge aquí una pregunta: pero si somos vendidos al pecado, como dice Pablo en Romanos 7:14, ¿de qué manera? ¿Cómo se vislumbra eso? ¿Cómo se ve eso? Bueno, Isaías 52:3 da una respuesta a eso cuando dice: porque así dice Jehová, de balde fuisteis
vendidos. De balde fuisteis vendidos. Y por tanto, sin dinero seréis rescatados. Como fuimos vendidos de balde, solo por las concupiscencias del hombre, entonces Dios nos rescata, pero ahora no de balde, ni con dinero, sino con su sangre. Y eso es lo que acabamos de leer en Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 22. Fuimos comprados, pero este precio que pagó nuestro Dios fue sangre. Otra pregunta que surge aquí, entonces, si nosotros somos vendidos al pecado, ¿cuál es la relación real del ser humano con el pecado? Romanos 6, 16 al 20 dice, no sabéis, y aquí es en forma de pregunta, el apóstol Pablo dice, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecer, sois esclavo de aquel a quien obedeces. Esa es la relación del ser humano con el pecado. Nosotros somos esclavos porque nos sometimos voluntariamente para obedecer. Por eso el pecado es un asunto de decisión voluntaria. Nadie te obliga a pecar, nadie te guía a pecar, sino que es una decisión voluntaria, como dice la palabra de Dios. Nosotros de nuestras concupiscencias somos tentados, somos seducidos y atraídos, y luego cuando nuestra concupiscencia es atraída, cuando por nuestra concupiscencia somos atraídos al pecado, quedamos embarazados y damos a luz el pecado. Es decir, no es un asunto de que alguien me obligó o fulano es culpable, no. El tema de pecado es un asunto de decisión personal. Escúchame, amigo, no es que alguien te está obligando a pecar, tú pecas de motus propio, tú pecas porque quieres pecar. Y a eso vino Cristo, a librarnos de ese deseo malsano que a la carne le es satisfactorio, pero a Dios no. Y Cristo vino para librarnos de la ley del pecado y darnos una ley que es mucho más factible, mucho más agradable, mucho más sabrosa al paladar y que nos lleva a la vida eterna. Sigo leyendo en Romanos 6, 16, contestando la pregunta de la relación que teníamos con el pecado. No sabéis, voy a leer desde el principio, no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y liberados y libertados del pecado. Y viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así santificación presentad vuestros cuerpos para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Una vez que un hombre, entendiendo esa relación que tiene con el pecado, entendiendo que ha sido vendido al pecado, entendiendo que se debe al pecado, entendiendo que todo lo que es él siempre buscará el pecado y la maldad y siempre buscará el alejamiento proporcional y el alejamiento intencional. Fíjense que dije proporcional e intencional. Proporcional porque mientras más crecemos y mientras más pasa el tiempo, más nos vamos alejando de Dios. Eso es uno. Lo segundo es intencional porque nadie nos obliga, como ya dije, sino que el mismo hombre toma la decisión de seguir detrás del pecado. Esa es nuestra conducta, esa es nuestra decisión ante el pecado. Ahora, si somos vendidos al pecado, ¿qué cosa hizo Dios para que volviésemos a ser su propiedad? Recuerde, una cosa aquí importante, porque se habla mucho, somos hijos de Dios. No. Somos criaturas de Dios. El Hijo de Dios lleva el ADN de su Padre.
Y el ADN de su Padre solo se encuentra en Jesucristo. Y si alguien no ha aceptado a Jesucristo como Señor y la sangre de Jesucristo no ha limpiado su ser, entonces todavía no contiene el ADN. Somos criaturas de Dios vendidos al pecado. Vendidos por nuestros padres al pecado, nuestra carne anhela, nuestra alma anhela el pecado. Entonces Dios es el único que puede hacer algo para volvernos hacia Él, para rescatarnos, para hacernos otra vez propiedad suya. Primera de Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad a Dios en vuestros cuerpos y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Una vez más, el Señor aquí en esta escritura nos recuerda: somos de Él. Lo que pasa es que estamos vendidos al pecado, pero le pertenecemos a Él. Ahora, Dios tiene que hacer algo para adquirirnos nuevamente. Y ahí donde entra el término de la redención. Recuerde que el término redención ya desde el Antiguo Testamento se venía trabajando. Dios lo había gestado desde el Antiguo Testamento. De hecho, en nuestro calendario gregoriano, los judíos celebran el Yom Kippur, que era una fiesta judía, mejor dicho, el día de la expiación, o día de perdón, como se quiera llamar, en el mes de octubre, una de las fiestas del otoño para nosotros. Sin embargo, son fiestas de la primavera para los judíos. Y en estas fiestas de la primavera de los judíos, el Yom Kippur es la fiesta especial. ¿Por qué? Porque es el día de la expiación, donde se tomaba un cordero de 3 años, un cordero perfecto, correcto, sin mancha, sin tacha, sin rasgadura. Era un cordero totalmente sano. Y entonces se sacrificaba en el altar y luego la sangre era llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo, donde era derramada en la mesa de la propiciación. Y entonces todos los pecados del pueblo eran perdonados. Ese era el día de la expiación, ese era el día del perdón. Ok. Todo esto lo hago para recordar, y todo esto debió servir como tipo y sombra de nuestro Señor Jesucristo, que sería, número 1, el cordero que sería sacrificado, un cordero sin mancha, un cordero sin rasgadura, un cordero sin mordedura, de 3 años, un cordero perfecto. Jesús fue el único cordero perfecto, de hecho, porque los corderos anteriores no eran perfectos, sino que Jesús fue el único cordero perfecto en el cual nunca se encontró pecado, no se halló pecado en él, no había pecado en él. Por lo tanto, si Él iba a hacer la ofrenda por el pecado para poder rescatarnos, ya hablé de nuestra condición delante de Dios, y para poder rescatarnos y otra vez Dios atraernos hacia Él, necesitaba un cordero perfecto, sin mancha, que sirviera como expiación. Entonces ese cordero era sacrificado, la sangre era llevado por el sumo sacerdote. Y ojo aquí, porque esto es interesante. Jesús figura dentro de todo este símbolo, dentro de todo este tipo, porque es una figura retórica de tipo que hablaba del Mesías. Jesús serviría como cordero inmolado que proveería la sangre para la expiación, pero también serviría como el sumo sacerdote que haría el sacrificio en el altar y que llevaría la sangre desde el lugar del altar que estaba en el atrio, pasaría por el lugar santo, rompería las cortinas del lugar santo y entonces entraría al lugar santísimo y allí derramaría su sangre. ¡Wow! ¡Qué figura esta! Jesús llega a ser el cordero y también llega a ser el sacerdote, según el libro de Hebreos. Llega a ser el sacerdote por el cual tenemos entrada al Padre. Ok, bien. Entonces, entendiendo todo esto, y lo estoy mirando desde la perspectiva, el pueblo era perdonado, eran borrados sus pecados. Pero ¿qué pasaba? Ellos tenían que seguir viviendo en la ley
para que, estando alejados del pecado, pero podían guardar la ley, podían mantenerse alejados de las infracciones ante la ley de Dios. No, por lo tanto esto se hacía cada año. El libro de Hebreos habla de que una vez y para siempre fue presentado un sacrificio, el cual quitó todos nuestros pecados. Solo un sacrificio bastó para quitar todos nuestros pecados, y Jesucristo fue ese sacrificio. Cuando vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta allí que la palabra redención, que se traduce como redención, es la palabra exagorazo. Asimismo, del griego exagorazo, que significa comprar o adquirir fuera del mercado. Déjeme hacer el análisis, déjeme hacer la ilustración para que usted entienda. Normalmente los griegos y los romanos iban a África y tomaban esclavos. Era una sociedad esclavista donde habían esclavos y amos. Por eso aparece esto en la Biblia. Y entonces, cuando alguien tomaba un préstamo y era demasiado grande y no podía pagarlo, el libro de Primera de Reyes, el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, nos da una imagen muy clara sobre esto. Cuando alguien no podía pagar, entonces se volvía esclavo de quien le prestó. Por eso la Biblia dice en el libro de los Proverbios que el que presta, el que toma prestado es esclavo del que le presta. ¿Okay? Habían varias formas para hacerse esclavo de la otra persona. Pero cuando ya tú no querías un esclavo o tú eras negociante de esclavos, entonces tú llegabas al mercado, a la plaza pública, al ágora pública, y entonces hacías una negociación y exponía tu mercancía. En este caso eran esclavos. Habían dos tipos de esclavos que se compraba mucho. Primero, el esclavo varón que tuviera los lomos anchos, y segundo, la esclava hembra que tuviera las caderas anchas. Esos eran los esclavos que más se compraban. ¿Por qué el varón con la espalda ancha? Porque decían que cargaba más peso y se necesitaba comprar un esclavo para hacer los trabajos domésticos, para cargar peso, etcétera, etcétera. Y se compraban también las esclavas para hacer los quehaceres domésticos de la casa, para atender los rebaños, pero también para tener hijos con ellas. Es decir, si yo tengo esclavos y tengo una esclava que tiene las caderas anchas y yo asumo que ella pare más que cualquier otra, entonces para mí es conveniente porque los hijos de los esclavos también serán mis esclavos. Y así no tendría que comprar esclavos, sino que mis esclavas producen los esclavos. Ok, pero ¿qué sucedía con esos esclavos que eran delgados, que tenían alguna deficiencia, que no llenaban los requisitos que los esclavistas o los compradores de esclavos andaban buscando? ¿Qué sucedía con ellos? Pues los mantenían fuera de la plaza, fuera del mercado, encarcelados en una barraca, y allí por cualquier precio que le dieran ellos los vendían. Cualquier precio era suficiente. Ok. La palabra exagorazo, cuando habla de exagorazo, quiere decir comprar fuera de la plaza o fuera del mercado, que se traduce como redención. Lo que quiere decir es que Jesús vino a comprar lo que nadie quería. Vino a comprar lo que estaba cubierto de inmundicia, de pecado, de lodo, lo que todo el mundo había rechazado. Él vino y pagó un precio por ello, y el precio que pagó fue su propia sangre. ¿Y dónde lo fue a comprar? ¿A la plaza? ¿Al mercado? No, lo fue a comprar fuera del mercado, porque era lo que nadie quería, lo inmundo, lo que no podía acercarse a Dios, lo que no tenía ni siquiera misericordia, no había misericordia ni siquiera para ellos. Y entonces Jesús, lleno de gracia y verdad, vino y adquirió con precio de su propia vida eso que nadie quería comprar. Pero ¿para qué nos compra? Por eso hablo de la obra redentora de Cristo. Cristo pagó un precio para adquirirnos, pero para a la vez darnos la libertad.
Verdaderamente, quien compraba a un esclavo se hacía el dueño del esclavo. Pero Cristo fue el único comprador de esclavos que compra los esclavos y cuando los obtiene, entonces les entrega una carta de libertad. Ya eres libre. Por eso usted y yo, amado hermano que me escucha, somos libres del pecado. Ya el pecado no es nuestro amo, sino que ahora vivimos y caminamos detrás de aquel que nos compró a precio de sangre y nos dio la libertad. Y lo hacemos no porque estamos obligados a hacerlo, sino que lo hacemos por el amor a aquel que nos libertó. Si Cristo no nos hubiera libertado, ¿quién pagaría el precio? Nadie. ¿Quién nos hubiera libertado? Nadie. Entonces, como Él nos libertó, nosotros caminamos detrás de aquel y lo hacemos por amor. Atención, hermanos que visitan a las iglesias. Usted es cristiano por amor, no por obligación. Porque cuando se convierte en un cristiano por obligación, voy a la iglesia por obligación, ofrendo por obligación, yo estoy ahí por obligación, entonces deja de glorificar a aquel que derramó su sangre por usted. Tiene que hacerlo por amor, porque el que lo libertó le dio una carta de libertad y le dijo, ahora te entrego la carta para que vivas la vida en abundancia, siendo libre. Ya no somos esclavos, ahora somos libres. Pero a veces usamos nuestra libertad como libertinaje. Hemos sido comprados a precio de sangre y hemos sido libres del pecado y ahora le servimos por amor a aquel que nos dio la libertad. Entonces, no sé si quedó claro el concepto de redención, qué fue lo que Cristo hizo para que nosotros seamos libres y qué debemos hacer nosotros ahora para andar con esa libertad. Ahí es donde entran varios conceptos teológicos, como es el concepto de la... Fíjese que para poder entender el concepto teológico de la justificación es necesario entender el concepto de la redención, de la compra que el Señor hizo. Entonces, por esa razón nosotros, al seguir a aquel que nos compró, lo hacemos por la fe. Le seguimos, le amamos porque tenemos fe en lo que Él hizo por nosotros. Y esa fe es la que nos justifica gratuitamente, como dice Pablo en Romanos 3:24, nos justifica gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Primero la redención, luego la justificación. Ahí están los conceptos teológicos, no me lo estoy inventando, Romanos 3:24, allí está. Entonces, como recibimos la redención, la pregunta es, ¿y qué hacemos ahora después que recibimos la redención? Ahora nuestro trabajo, nuestro llamado, que somos libres, es hacer santos. Y esto es lo que se conoce como santificación. Debo ser santo todos los días, debo vivir en santidad para agradar a aquel que pagó un precio por mí. Para el adorar, de hecho, hasta el vivir en santidad es un llamado de parte de Dios a nuestras vidas, porque sin santidad nadie podrá verle. Así que si nosotros queremos ver a nuestro Señor Redentor, al que nos compró a precio de sangre, entonces necesariamente tenemos que caminar por el camino que Él dejó para que caminemos, que fue preparado desde antes de la fundación del mundo para que nosotros anduviésemos por Él. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es la condición entonces para yo mantenerme en ese camino, para entender mi redención y caminar en esa justificación? ¿Cuál es la condición? La condición únicamente es creer. Cree en el Señor Jesús y serás salvo. Cree en el Señor Jesús y serás libertado. Cree en el Señor Jesús y recibirás dones de promesas. Cree en el Señor Jesús y caminarás al lado del Señor. De eso se trata la vida cristiana. Quiero concluir con una cita, Efesios 2:19, que dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, ya no somos esclavos, ya no somos diferentes ni extraños a la presencia de Dios, sino que somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Y todo eso vino por la obra redentora
de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia del Señor sea sobre ustedes. Dios les bendiga.